Gracias por, por el tiempo que nos prestan para poder hacer la presentación de este tema que considero personalmente importante, necesario. Dentro de todos los ámbitos de la biología, creo que hay mucha difusión de medidas de prevención y de actuar, pero pues a veces no son con la calidad, seriedad y la inteligencia que deberían de ser, ¿no? Entonces, qué mejor que poder aprender de personas que saben de la materia y que nos pueden indicar el cómo realizar de la mejor forma todas estas acciones y mejorar nuestro impacto. Para esto tuvimos algún ensayo y por lo mismo voy a pedir, voy a darle la palabra a Virgil, por favor. Sí, gracias. Bueno, buenas noches. El día de hoy estamos emocionados por compartirles y por acercarlos a una de las problemáticas que más conciernen a la sociedad en la actualidad, el cambio climático y su impacto a los polinizadores, haciendo énfasis en cómo estos últimos regulan el medio ambiente en el que se desarrollan, así como algunas medidas conservatorias que hemos incluido en nuestro proyecto. Y la escala de este proyecto es posible para nosotros en este momento. Siguiente, por favor. Nos encontramos alumnos de la Escuela Nacional en Ciencias de la Tierra de la UNAM y más específicamente de la licenciatura en Ciencias de la Tierra, y agradecemos este espacio y por supuesto también su tiempo. Si surgen dudas a lo largo de la charla, les agradeceríamos que las colocaran en la parte del chat y las responderemos respectivamente. También cabe aclarar que algunos de mis compañeros no tienen una buena calidad de internet en este momento, por lo tanto no van a poder prender la cámara la mayoría. Y dicho esto, pues comenzamos. Bueno, muchas gracias. Para empezar, pues tenemos que indicar en primera instancia qué es el cambio climático. Y bueno, las Naciones Unidas lo describen como los cambios en los patrones meteorológicos a largo plazo. Sin embargo, este actual cambio en la composición de los gases en la atmósfera, especialmente los llamados gases de efecto invernadero, son demasiado acelerados como para que no sea por acción humana. Esto es el denominado calentamiento global actual. Y bueno, algunas de estas consecuencias, pues ya las hemos visto en noticias, incluso en nuestro propio entorno, ¿no? Que es la escasez de agua, inundaciones, algunos incendios, sequías, tormentas, el aumento en el nivel del mar, esto provocado por el deshielo de los casquetes polares y la disminución de la biodiversidad, bueno, entre algunas otras. Sin embargo, en este último punto es en el que nos vamos a enfocar y pretendemos fomentar un poco para este proyecto, que es la disminución de la biodiversidad. Y bueno, para hacer un cambio, como mencionábamos, a escala nuestra, a nivel local, que podamos aportar algo, necesitamos algo que se denomina cultura climática. Esta cultura climática va a ser fundamental para el tratamiento de estas problemáticas, como es el cambio climático, pues es indispensable transformar nuestros patrones de producción y de consumo de la misma población, y para que esto pueda suceder serán requeridos algunos programas educativos, comunicación o divulgación adecuada que permitan una cultura climática propia de una sociedad informada, consciente, comprometida, participativa y que exija la rendición de cuentas. Y bueno, con este precedente también se tiene un estudio que se hizo en 2017, una encuesta, y arrojó resultados importantes, pues hombres y mujeres mayores de 15 años, un 89% resultó que habían escuchado algo del cambio climático, pero nada más el 39% tenía como la idea correcta de
de lo que en realidad estaba pasando. Y pues bueno, esto da la necesidad pues de dar a conocer, ¿no? Mayormente estos conocimientos relacionados con esta y con otras cuestiones consideradas, digamos, científicas, pero que obviamente tienen una repercusión social importante y pues que nos incluye a todos, ¿no? Entonces, a través de esta plática y con el proyecto, pues esperamos también que todos seamos agentes de cambio y bueno, tanto ustedes como nosotros pues podamos seguir ayudando a esta problemática. Y bueno, pues hablando de los efectos del cambio climático sobre la polinización, tenemos que existe una gran susceptibilidad a un desacople de actividades si las especies que están involucradas no responden similarmente a los cambios en las condiciones del ambiente. Por ejemplo, la floración se está dando en épocas distintas a las usuales y los insectos están emergiendo anticipadamente, es decir, que estos sucesos ya no ocurren temporalmente, desequilibrando el proceso de polinización en un desacople llamado fenológico. Y bueno, por otra parte, el incremento de temperaturas está afectando la distribución geográfica de algunas especies. En ecosistemas de montaña, por ejemplo, donde se espera que los efectos del cambio climático sean particularmente severos, ciertas especies se están desplazando a altitudes mayores en busca de temperaturas más adecuadas. Y bueno, esto genera un desacople espacial debido a que plantas y polinizadores ya no coocurren en las mismas áreas. Y bueno, los organismos entonces comienzan a verse afectados en su supervivencia y reproducción, ya que la reproducción de las plantas podría reducirse por falta de polinizadores, mientras que los polinizadores podrían enfrentarse a una escasez de recursos alimenticios si las plantas que utilizan regularmente no se encuentran en floración. Es así que el resultado final del desacople es la reducción en las poblaciones de plantas y organismos polinizadores con serias implicaciones en la composición y estructura de las comunidades vegetales, como así también en las funciones y servicios de polinización. Siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de qué son los polinizadores. Y los polinizadores, comúnmente, como los conocemos, son animales que se encargan de distribuir el polen de una flor a otra. Esto lo hacen involuntariamente, ya que la mayoría de estos solamente va a la planta para alimentarse de este polen y accidentalmente atrapándola con sus patitas en caso de los insectos o en el caso de las aves con su pico, pues van distribuyendo este polen de flor en flor. El polen es una célula sexual masculina que tienen las flores. Entonces, al momento de entrar en contacto con otra flor, las fertilizan, por así decirlo, y logran hacer los frutos. De la flor pasa el fruto y pues de los frutos salen las semillas que logran la reproducción de muchas de estas flores y plantas. Los polinizadores se guían de distintas formas. Puede ser por la forma, el color o hasta el olor que tienen las flores. Y dependiendo de estas características, van a atraer a unos polinizadores o a otros. Tenemos, por ejemplo, en el caso de las abejas, que prefieren los tonos de radiación ultravioleta, con olores muy frescos y con formas poco profundas que les permitan aterrizar para poder estar en contacto con el néctar de la flor y con el polen para podérselo llevarse más fácilmente. En el caso de los murciélagos, prefieren colores un poquito más claros, como lo es el blanco, el gris y el verde, con olores muy almizclados, y la forma de la flor tiene que ser como de copa o tubular para que puedan meter sus lenguas, que en este caso los murciélagos en sus lenguas tienen unos tipo pelitos, por así decirlo, que van a ir atrapando el néctar y van a ir atrapando a sí mismo el polen y van a ir transfiriéndolo de flor en flor. Los colibríes, a diferencia de todos los que hemos visto,
No eligen las flores por el olor. Sí tienen sentido del olfato, pero prefieren usar el sentido del olfato más que para acercarse a una flor, para evitar peleas con otros polinizadores, como lo pueden ser las abejas u hormigas. Los colibríes vemos que prefieren coloridades tirando a colores cálidos, como lo puede ser el rojo, el naranja, el amarillo o el morado. Y al igual que los murciélagos, prefieren flores con esta forma tubular o de trompeta, pero en caso contrario a los murciélagos, estos deben de tener reposadera para que puedan descansar y tomar bien el néctar, ya que por la forma de su vuelo eh, suelen cansarse bastante. Tenemos como dato curioso que aquí en México el número de polinizadores de colibríes es de 57 especies y es de la que más tenemos a nivel mundial. Son 16% de las especies de colibríes que tenemos aquí en México. Eh, las mariposas, al igual que los murciélagos y los colibríes, no sé si ustedes han visto que tienen como un tipo popote en su boca, se llama probóscide y esa les ayuda a chupar todo el néctar. Entonces, para este caso, al igual que los murciélagos y que los colibríes, les gusta bastante flores tubulares, ya que al ser también flores muy chiquitas y que colibríes ni murciélagos no van a poder entrar y que abejas, moscas o escarabajos no van a poder obtener el néctar, van a aprovecharse de que estas van a tener un poquito más de polen y van a entrar a estos tipos de flores. Las mariposas son de las que más prefieren colores, teniendo un rango bastante amplio, en el que tenemos naranja, azul, amarillo, morado, rosa, verde. Casi todos los colores van a ser preferidos por las mariposas y prefieren olores muy suaves y dulces. También otro dato curioso es que tenemos que las moscas también sirven como polinizadores y van a preferir colores muy claros, al igual que los murciélagos, teniendo como principales el verde, el blanco y el crema, que tengan olores muy fuertes, ya sean pútridos o que sean bastante aromáticos, como lo puede ser la lavanda o cosas así. Y prefieren flores que, al igual que las abejas, les den espacio para poder asentarse bien y que no tengan una profundidad muy grande, ya que no pueden meterse entre plantas tubulares o de trompeta. Y por último tenemos a los escarabajos, que son las que más tenemos de polinizadores aquí en México, teniendo aproximadamente 35.500 especies, un 10% del total mundial de escarabajos. Y al ser muchas especies, va a ser muy diversa la cantidad de flores que decidan polinizar, teniendo entre las preferidas de los escarabajos colores muy pálidos y poco llamativos, por así decirlo, pero con olores dulces y fuertes. Y aquí la forma de la flor pues va a depender, ya que hay escarabajos muy chiquitos y muy grandes, entonces van a preferir el que más se adapte a ellos. Otro dato curioso que tenemos es que también tenemos avispas polinizadoras. Y no sé si hayan visto, hay algunos tipos muy específicos de avispas que polinizan los higos, que la flor del higo está por adentro del higo. Entonces es muy común que cuando comes un higo puedas encontrar algún bichito parecido a una avispa muy chiquita. Entonces la relación entre las plantas y los polinizadores va a ser muy enfocada este, en qué flor pueda atraer a cierto tipo de polinizadores y qué polinizador pueda entrar a qué tipo de flor. Aparte de estos polinizadores, también tenemos otros como pueden ser mamíferos, ya sean los lémures, los monos, algunos hámsters, incluso aquí en la Ciudad de México podemos nombrar el tlacuache o el cacomitzle, y también pueden ser algunos tipos de reptiles, como lo serían lagartijas o algunos derivados de estas.
Hola, buenas noches. ¿Se me escucha bien, perdón? Sí, Rodri, ¿te escuchas bien? Vale, vale. Bueno, yo les voy a hablar de la importancia que tienen los polinizadores y ya se nos habló como tal de la polinización y de qué son los polinizadores, también de algunos de los efectos que el cambio climático pues tiene en estas especies, pero pues hay que dar el peso que le corresponde a la polinización. Para entender entonces la importancia que tienen los polinizadores. Y bueno, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura define la polinización como uno de los procesos naturales más importantes, pues contribuye a la biodiversidad. ¿De qué manera? Pues bueno, por medio de este proceso se produce una gran variedad de plantas y quizá de las que más relevancia tienen para el ser humano son aquellas que empleamos como comestibles. Am, la organización que ya se mencionó, de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, estima que más del 75% de cultivos alimenticios en el mundo dependen de la polinización. Aquí en México, de las 316 variedades de plantas que se cultivan, 236 se relacionan directamente con la alimentación. De este grupo, empleamos las semillas y frutos de 171 variedades contenidas pues dentro de este conjunto y bueno, directamente dependen de la polinización. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, ¿cómo podemos ayudar a estas especies? Cuando pensamos en polinizadores, pues la mayoría de nosotros tendemos a pensar solamente en abejas. Sin embargo, pues mi compañero ya amplió bastante el panorama diciendo como muchas otras especies. Ya se mencionó que se incluyen mariposas, escarabajos, abejorros, moscas, colibríes y murciélagos. También ya se habló un poco, pero el cambio climático es una gran amenaza para estas especies. El aumento de las temperaturas globales y la mala calidad del aire, sobre todo en grandes urbes, pues generan disminuciones en las poblaciones de polinizadores. Por dar una cifra de referencia, para América Latina, la Semarnat reporta el descenso en las poblaciones de abejas y mariposas en un 30%. Actualmente, 200 especies de vertebrados y 10.000 de insectos relacionados directamente con la polinización se ven afectados por estos y varios otros factores. En la Ciudad de México podemos encontrar 29 especies de abejas, 29 de mariposas, 32 de moscas, 16 de colibríes y 3 de murciélagos. Al tratarse de, bueno, vivimos en una gran urbe, las áreas verdes suelen ser reducidas para que los polinizadores lleven a cabo sus actividades. Ah, pero también la introducción de especies no nativas vegetales, me refiero, exóticas que resultan ser invasoras, pues tiene sus repercusiones. Generan una disminución de las especies vegetales nativas por parte de los polinizadores nativos. Bueno, de ahí la importancia de ayudar a estas especies de polinizadores. Con acciones en comunidad, pues al fin de cuentas ya hemos dicho que dependemos directamente de ellos. Y una buena y muy accesible medida es la construcción de un jardín polinizador, el cual pues no necesita mucho espacio, así como tampoco representa una pues alta inversión para llevarse a cabo. Muchos de los materiales usualmente pueden estar en casa y también se pueden emplear pues materiales que se pueden encontrar en las áreas verdes cercanas a nuestra comunidad. Y además, pues otro beneficio desde un punto pues más social y didáctico, quizá, la elaboración de pues un jardín para polinizadores corresponde a una buena actividad para incentivar la cultura ambiental, así como para poder para hacer participativa a la comunidad y permitir acercarse al cuidado del ambiente. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí recopilamos 4 pasos que son esenciales para construir un jardín para polinizadores, por si alguno de ustedes quiere empezar poco a poco a ayudar a estas especies. El primero es la recopilación de la información sobre la temática. Es importante informarnos antes de empezar cualquier proyecto que queramos realizar. En este caso, lo primero que hay que informarnos es sobre los polinizadores a los que nosotros queremos atraer, ya que como vimos, cada polinizador sigue patrones diferentes de las flores y algunos de ellos no se llevan muy bien, como es el caso de las abejas y los colibríes,
que compiten por el néctar y pueden pelearse entre ellos e incluso llegar a matarse. Ya que elegimos a qué polinizadores queremos ayudar, entonces vamos a pasar al siguiente paso, que es la caracterización del medio natural y urbano. En este paso, lo primero que hay que hacer es ubicar el lugar donde vamos a instalar nuestro jardín. Nosotros usualmente cuando decimos la palabra jardín, se piensa en un patio grande donde hay tierra y pastito, pero no necesariamente tiene que ser así. Podemos armar nuestro jardín para polinizadores en macetas, lo cual es ideal para departamentos o lugares reducidos. Una vez que ya elegimos el lugar donde vamos a instalar el jardín, lo que vamos a hacer es investigar el clima, la temperatura, la precipitación, la incidencia solar y los vientos de la localización. También es muy importante investigar si ya hay algunos polinizadores que son comunes en la zona, ya que es más fácil optar por plantas que ayuden a polinizadores que son más frecuentes por la presencia de algún parque o jardín cercano. Esto para no tener las peleas por el néctar que mencionaba. La flor nativa, que ya mencionó un poco mi compañero, también es un aspecto muy importante y está muy relacionado con los polinizadores comunes de una zona, porque la flora nativa de una localidad se acomoda mucho mejor en ese lugar en específico, ya que tiene las condiciones de temperatura, precipitación, luz solar y las demás que mencioné, que son ideales para que la planta viva sin problemas. También se podrían utilizar otras plantas que no son nativas, pero se debe tomar en cuenta que los cuidados serán mucho mayores y es muy difícil que sobrevivan en un ambiente que no es óptimo para ellas. Además, como ya nos explicaron, la presencia de especies exóticas puede afectar a las que ya están establecidas en una localidad. El siguiente paso es el diseño y construcción del jardín y hotel de polinizadores. Para el diseño del jardín tenemos que reunir los materiales necesarios tanto para plantar como para armar el hotel. Para plantar, lo esencial es tener tierra, las macetas, composta o vitaminas, y claro, hay que elegir las plantas que vayan de acuerdo a las características que obtuvimos en el paso anterior. En cuanto al hotel, depende mucho del diseño que se quiera armar, pero en cualquiera vamos a necesitar tablas de madera y algunos objetos con que rellenar, como troncos pequeños, piñas de árbol, paja, hojas secas, que son muy atractivas para los polinizadores porque se resguardan entre ellas. Además son muy fáciles de conseguir porque en cualquier parque cercano podríamos recolectar hojas secas que caen de los árboles, ramitas y algunas piñas. El hotel puede tener la estructura que ustedes quieran, con 2 o 3 divisiones rectangulares o varios cuadritos, donde puedan colocarse las hojas y los tronquitos. Pero también se pueden hacer otro tipo de hoteles polinizadores que son más simples y más baratos, con guacales de estos con los que se transportan frutas y verduras y llenarlos de paja y hojas, aunque puede que estos no sean tan resistentes. Por último, tenemos el paso 4, que consiste en el mantenimiento y en la observación de los resultados. Ya que está listo nuestro jardín, con las flores plantadas y el hotel construido, tenemos que cuidarlo mucho, en especial las plantas. Durante la investigación sobre qué plantas vamos a utilizar, es muy fácil encontrar también el cuidado de estas en internet o en cualquier lugar donde los hayamos comprado. Ahí es importante preguntar cada cuánto se riegan aproximadamente, cada cuánto colocar vitaminas y si es necesario podarlas o no. Y es que cualquier jardín necesita cuidados constantes y en algunos casos vamos a tener que tratar plagas. Y por eso hay que estar muy atentos a cualquier indicio de algún gusanito o algunos bichitos blancos que se llaman pulgón
Y les hablo de estos porque son muy comunes. Yo siempre he tenido plantitas y me gusta mucho cuidar tulipanes. Entonces, con esos he aprendido que es bueno rociar las hojas con agua, con un poquito de jabón biodegradable y neutro, como ese jabón para ropa, una vez a la semana, y hay que rociar bien todas las hojitas por debajo, que es donde se juntan estos bichitos, que son como pulguitas blancas, y a veces algunas también son verdes. Esas son muy malas, secan muy rápido las plantas. Hay que dejar este líquido que rociamos más o menos una media hora o una hora, y volver a rociar agua, pero ya limpia, para que no se vayan a quemar las hojas si están por mucho tiempo. Esto se debe hacer ya en la tarde o noche, porque si se hace cuando están expuestas al sol, las hojas se queman, también de igual forma. Es un tip que les doy para prevenir las plagas, pero en ocasiones llegan unas que son más fuertes y ya hay que checar específicamente de qué se trata para poder eliminarla. Y también hay que reemplazar algunas plantas que se mueren porque no se adaptan bien o por igual alguna plaga que no se controló. Es muy común que alguna de las plantas no se adapte bien porque estas vienen de invernaderos donde las tratan muy bien y están acostumbradas a esto. Em, Esto es lo que se conoce como la aclimatación, que es como mantener las condiciones ideales de temperatura, de riego, de las vitaminas que necesitan para que las plantas estén en perfecto estado. Pero pasa que cuando nosotros compramos una planta de estos invernaderos y la llevamos a nuestra casa, la planta ya no tiene exactamente los mismos cuidados, y hay algunas que se van adaptando muy bien y otras que no soportan los cambios y se marchitan. Pero esto siempre pasa, entonces es bueno mencionarlo para que lo contemplen y no se vayan a desmotivar si empiezan con su jardín y solamente hay que reemplazarla. Entonces hay que tomarlo en cuenta. También por esto es muy importante tratar con cariño a las plantas y no descuidarlas. Mi abuelita siempre me decía que las plantas sienten, y si tú les hablas bonito y las tratas bonito, ellas van a estar muy felices. Y claro, no hay que olvidar observar nuestro jardín si hay presencia de alguno de los polinizadores esperados o incluso alguno otro que no estábamos esperando que apareciera. Es bueno llevar como un diario o una bitácora para ver cómo van sus plantas y si están dando los resultados que esperan, ya que después de todo, nuestro principal motivo de hacer todo esto es ayudarlos a ellos. Siguiente, por favor. Nosotros queremos comentarles que basado en todo lo que explicamos, realizamos un proyecto para tratar de empezar a ayudar un poco en esta situación. Ahorita en la sección de preguntas vamos a colocar el link en el chat para que si gustan puedan leerlo y lo puedan tomar si quieren de guía, por si quieren utilizar realizar un jardín en sus casas. Dos frases que representan nuestro proyecto son piensa globalmente y actúa localmente, de David Brower, y nuestra tarea debe ser vivir libres, ampliando nuestro círculo de compasión para abarcar a todas las criaturas vivientes y la totalidad de nuestra naturaleza y su belleza, de Albert Einstein. Estas dos frases representan nuestro proyecto en primera, porque si bien nuestro objetivo es ayudar en esta problemática de los polinizadores, esto no se va a arreglar de un día para otro. Tenemos que empezar por ayudar nosotros mismos, intentando hacer nuestro jardín en nuestras casas y expandiendo la información sobre la importancia que tienen a nuestros amigos y familiares, llegando así cada vez a más personas y logrando así tal vez que no solo
en nuestra colonia o localidad aumente la cantidad de estos pequeños animales, sino quizá a nivel de la ciudad. Y eso ya sería una gran ayuda. La otra frase de Albert Einstein nos dice que hay que pensar en todas las criaturas que habitan el planeta y en la naturaleza. Y es que hay una gran relación entre estas criaturas tan pequeñas que son los polinizadores, la naturaleza y nosotros, porque ellos necesitan de las plantas para sobrevivir, para alimentarse y para refugiarse en ellas, así como las flores necesitan de ellos para reproducirse a través del polen. Y bueno, nosotros necesitamos de la naturaleza, no solo por el oxígeno que es esencial para nosotros, sino también porque nos brindan alimento, como lo son las frutas, verduras y algunas semillas. Entonces, es una cadena que hay que cuidar porque tanto nosotros necesitamos de las plantas y de los polinizadores, como los polinizadores de la naturaleza. Siguiente, por favor. Estas son las referencias que utilizamos. Siguiente. Les agradecemos mucho por escucharnos. Aquí les dejamos el contacto de Uriel, que ya lo conocen ustedes, y también está un contacto de uno de nosotros, por si tienen alguna duda o si empiezan a hacer su jardín, puedan mandarnos un correo o un mensaje y nosotros darles como una asesoría. Si quieren empezar con la sección de preguntas, y muchas gracias por escucharnos. Adelante, hermanos. Si alguien tiene alguna pregunta, levantar la mano o poner algo ahí en el chat para que lo podamos ver. En lo que se animan, déjenme comentarles algo, hermanos. Yo tuve el año pasado, no, ya vamos para 2 años casi, un cultivo, un huerto familiar y algo de lo, ahorita que estábamos hablando, que están hablando los organizadores, me vino a la mente lo siguiente: muchos de nosotros no sabemos, y en mi caso no sabía completamente acerca de esta polinización. Y tuve que practicarla con las flores de calabaza, porque si no tenía muchos polinizadores por ahí, entonces tendría que hacerlo de manera manual. Y trabajo, hermanos, cuesta mucho, mucho trabajo hacer. Hay que preparar la flor que es la hembra, ir con el macho, llevar un tonete o algo por el cual podamos traer el polen, llevarlo a la hoja, a la flor hembra, y ahí sacudirlo y verlo. Y todo esto tiene realmente, todos entendiéramos esto, lo practicáramos, nos diéramos cuenta de lo que es, podríamos tener una conciencia más amplia en cuanto a al cuidado del medio ambiente y en el caso de las plantas. Hay una forma de poder los polinizadores, aunque cuando necesitamos que tengan sus plantas naturales. Estos, los colibríes, hay algunas cosas que son para jugar, que les ponen un agua de color y azúcar para que estos puedan venir a beber. Pero es muy importante, sí, las plantas. Y a mí me parece muy, muy apropiado. Muchas gracias por su presentación, me gustó muchísimo. Yo tengo un huerto, un grupo de amigos que tuvimos huerto en esa ocasión. Lo hemos dejado porque yo tuve algunos problemas de salud de mi esposa, pero vamos a retomarlo ya que tengo un poquito más de tiempo,
para poder volver tener nuestras plantas de ornato y no solamente árboles frutales o plantas comestibles, que también eso es otra una gran forma de base. No es por presumir, pero cada tercer día comíamos flor de calabaza muy, muy rica. Bueno, si hay alguien más que no tiene levantado la mano, pueda La hermana participar. Carmen tiene su mano levantada. Carmen Rivas. Adelante, hermana. Adelante, Gracias. Sí, primero, muchas gracias a los jóvenes que expusieron. Realmente nos ampliaron bastante el conocimiento en cuanto a esto de la polinización, porque, por ejemplo, cuando dicen esta palabra, yo comúnmente y muchas personas lo relacionamos con las abejas, que hoy últimamente se ha dicho mucho que debemos de tener cuidado de no matarlas y todo eso. Cuando alguien me explicó un poco acerca de las abejas, a veces las vemos en el piso que están así según nosotros tiradas e incluso pensamos que se están muriendo y muchas veces hay gente que las mata porque cree que ya se van a morir, pero en realidad aprendí que solamente se paran para descansar y cuando supe eso, ay, me dio mucho dolor de que la gente solamente por verlas en el piso caminando despacito creían que ya estaban muriendo y les ayudaban a morir. Entonces ahora se está haciendo mucho conciencia de no matarlas. Mi pregunta a ustedes jóvenes es la siguiente. En un documental de National Geographic vi que hay una organización que se dedica exclusivamente a erradicar moscas en el mundo. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes nos expusieron, que estas también polinizan, ¿cómo podría afectar esta polinización, esa erradicación de moscas? Porque todos, yo creo que en algún momento pues hemos matado a alguna mosca. Solamente porque pasa volando frente a nosotros la matamos. Pero para ustedes, ¿qué tan importante puede ser también el que nosotros aprendamos a convivir con todos estos polinizadores, específicamente las moscas, porque las consideramos como un insecto sucio, como anda en todas partes y eso? Pero ustedes, ¿qué podrían decir para que nosotros hagamos conciencia en cuanto a esto de las moscas? Porque me sorprendió mucho saber que también polinizan. Bueno, con respecto a estas organizaciones que se dedican a erradicar ciertos animales, usualmente lo hacen cuando ya es a grado de plaga. Se llama, o se puede decir como control sanitario o rifle sanitario, que se encarga de reducir la población de ciertas especies que pueden llegar a ser nocivas o incluso perjudiciales para tanto como a nosotros, como a otras especies que estén pues cerca de esos lugares. Entonces, aquí hay que hacer varios estudios, hay que tener bastante planeación en lo que se quiere hacer y ver qué especie es la que se está disminuyendo para no afectar otras especies que se puedan parecer, ¿no? Y pues otra cosa es que hay muchas moscas que son especies invasoras aquí, usualmente las que vemos así volando, que son negritas o así medio chiquitas, son especies invasoras, son avispas, son moscas europeas que pues no existían en México, pero pues llegaron, ya tiene tiempo y se fueron acostumbrando a estar aquí. Entonces hay que ver qué especies son y igual no es de que salvemos a todas las moscas porque van cumpliendo un ciclo, ¿no? Se reproducen y le sirven de alimento a otras especies y así. Aquí, por ejemplo, tengo esta foto ustedes dirán, es una abeja, pero en realidad es una mosca. Ay. Estas se llama mimetismo y pues lo hacen para poder convivir con abejas que tal vez si no tuvieran esos mismos colores las podrían atacar. Pero hay muchas especies de abejas muy distintas. No sé si también han visto unas que son como verdes que luego brillan o algunas azules, incluso llegan a ver algunas rojas o así.
hay muchas especies, pero pues usualmente las que están cerca de nosotros ya son especies que pues son introducidas, como igual las ratas no eran de aquí, son de Europa, pero también aquí tenemos muchos roedores, muchos ratoncitos, igual algunas ratas, pero no son como las que conocemos, son muy bonitas y pues hay que aprender a convivir con todo lo que nos rodea, ¿no? En lugar de tal vez matar a la mosca, no sé, atraparla y sacarla para que vaya a otro lado o así. Gracias. No me deja la máquina. Gracias, gracias. Vas a hablar, Sergio. Y es que no sé por qué no me deja levantar la mano, pero yo nomás les quería comentar, y estando escuchando aquí a nuestros expertos en el tema de la polinización, yo he tenido oportunidad, y aunque no lo podamos creer, en conferencias en el PRI nacional, en el Senado, en la Cámara, abordar el tema. Es un tema muy importante el que están abordando, el de la polinización. Y un senador de Yucatán, que se me va el nombre ahorita, nos dio una conferencia a nivel nacional de la importancia de la polinización. Él es yucateco. Yo decía, bueno, pues qué. Y afirmaban en esta conferencia, y yo quiero que ustedes profundicen, porque me están hablando de muchos amigos pequeños, insectos, que nos ayudan a la polinización, pero las conferencias en las que yo he asistido daban más énfasis a la abeja, ¿no? Y el tema era de que Alberto Einstein, y yo me quedé así muy impactado, señalaba que sin la polinización de las abejas en 4 años desaparecería la humanidad, porque no habría el proceso para, pues, al no haber polinización, pues no haber producción de frutas, de verduras. Yo quisiera que nos profundizaran más en este tema. ¿Será cierto lo que dijo Alberto Einstein? ¿Qué tanta razón tenía? Porque me llamó mucho la atención esto. Les agradezco. Bueno, con respecto a este tema, es que cada polinizador tiene su grado de eficacia al momento de polinizar. No todos van a poder lograr esparcir todo el polen que se llevan, y esto va a depender más que nada por cómo se lo llevan, ¿no? En el caso de las abejas, tienen unos pelitos en las patas traseras que les ayudan a recolectar todo el polen y llevárselo a su panal, pero al ir de flor en flor van perdiendo un poco de ese polen, y que de por sí es mucho. De hecho, si llegan a ver alguna abeja sin nada de polen, sus patitas de atrás se llegan a ver como un color café claro, un color caqui. Y ya cuando llevan el polen ya se les ven de hecho amarillas, se les nota bastante. Y esto pues es un grado de eficacia bastante fuerte que tienen las abejas al respecto de polinizar. Entonces, hay que hacer énfasis en las abejas más que nada por respecto a esto, al grado de eficacia que tienen al respecto de polinizar todo, porque por ejemplo los murciélagos solamente van a preferir flores, como lo mencioné, tubulares. Entonces no van a llegar a, por ejemplo, girasoles, no van a llegar a margaritas, a tulipanes, y entonces solamente se va a quedar entre esas flores, ¿no? Principalmente los agaves, que son los que más prefieren los murciélagos, y pues puro agave pues no nos sirve de nada, ¿no? Entonces las abejas, como son muchos tipos y por su grado de eficacia, hay que pues sí, cuidarlas bastante, ¿no? Porque las mariposas también cumplen más o menos su función, pero pues no tienen el grado de eficacia, no tienen esos vellitos en sus patitas traseras, solamente los tienen muy chiquitos esparcidos por todo, pero no agarran todo ese polen. Con respecto a lo de los 4 años, puede ser posible, ya que, pues como lo mencioné, las abejas abarcan muchas flores, muchos frutos, y pues puras plantas tubulares, puros agaves, puros, se llaman cigarrillos, unas que son así como tubulares, puros, cosas así, pues no nos sirve de nada. Tenemos que ver qué especies polinizan qué y enfocarnos en ayudarlas. Igual, pues todo es importante, ¿no? Pero si nosotros nos alimentamos de frutas, pues hay que ver qué frutas son las que son polinizadas por quién, y cuidar
a esos polinizadores y a esas plantas. Gracias, muy amable, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Si me permiten leer los chats para que podamos checarlos ahí, por favor. Permítame, déjenme nada más escucharlo porque luego me escucho yo. Ok, habían mencionado Alfredo Arellanos, además, el acceso e incremento de convivencia en áreas verdes ayuda a la reducción de problemas de comportamiento y agresión y obviamente todos los beneficios fisiológicos también dependemos de la naturaleza para nuestra salud psicoemocional. Ya comentó Sergio Pagás acerca de lo de Einstein, su pregunta ya la ampliaron más. Y aquí nos dice Gerardo Murguía, buenas noches, no puedo prender mi micrófono por el momento, pero mi comentario es que cada especie tiene cierta importancia ecológica, ya que todas juegan un rol en los ciclos naturales. No todas las especies de moscas son polinizadoras, pero sería un tema a debatir el hecho de querer erradicar por ser molestas. Muy bien, me parece muy bien el comentario y ya lo habían empleado los jóvenes. Y el hermano Jesús Valdemar nos comenta y nos pone una liga acerca de que no fue Einstein quien dijo que las abejas, al morir las abejas, el género humano, bueno, los hombres morirían en 4 años. Ya lo estuve checando, fui a la fuente, y sí, no hay una seguridad de que lo haya dicho, no lo dijo él, pero habla acerca de los apicultores belgas, que ellos estaban preocupados por esto. Déjenme comentarles algo que me vino a la mente. Muchas veces con este tipo de comentarios que les adjudican a personas importantes o conocidas y que algunas veces no son tan ciertos o no son ciertos en el sentido que ellos fueron los que dijeron. Yo aprendí algo de mi madre y ella decía, si tu madre lo dijo, eso es, así es que hay que hacer. Entonces yo creo que muchas veces la gente lo usa por la parte de quién lo dijo y entonces hacemos más caso a él que si solamente lo dijo alguien que no conocemos y pues sabrá quién será y mejor no lo. Pero bueno, gracias hermano Valdemar por su apreciación y ya ahora ya sabemos que fue quien no lo dijo. Y también comenta que las avispas también pueden ayudar a la polinización porque yo respeto y cuido mucho a las abejas, pero cada vez que puedo mato a las avispas. ¿Las avispas ayudan o no? Porque me da mucho miedo. Esa es una pregunta para los jóvenes. Sí, las avispas también sirven como polinizadoras y de hecho entran en un poquito como de las mejores polinizadoras porque hay muchos tipos de avispas, no solamente las avispas como si fueran abejas flaquitas como conocemos la mayoría. Hay muchos tipos de avispas que les mencionaba hace ratito que hay una especie de avispas que se enfoca específicamente en polinizar los higos, que es esta, es del género Calcoidea, me parece, algo así se llama. Y esto lo hacen porque las flores de los higos están por adentro, no sale la flor y luego la fruta, sino que sale la fruta y adentro tienen las florecitas y de ahí salen las semillas del higo. Pero aparte de las avispas polinizadoras, también tenemos avispas controladoras, como pueden ser avispas cazadoras de arañas, que pues a muchos tampoco les gustan las arañas, y hay avispas que se encargan directamente de reducir la población de arañas, de tarántulas, de escorpiones, incluso hasta de cucarachas, porque llegan a ser también insectívoras. Pero sí, hay muchas avispas que ayudan a la polinización y como les decía, son de las mejores polinizadoras que hay. Adelante Alfredo, si levantaste la mano. Gracias. Esta es una observación personal con base a lo que llegué a estudiar de biología.
en la preparatoria, de lo que todavía me acuerdo, y me gustaría que me ayudaran a corregir o complementar pues estas nociones que tengo y que quiero compartir. Recuerdo que en principio la extinción de una especie o de varias especies a lo largo del tiempo realmente no es algo por sí mismo malo para el planeta, sino un proceso natural. El problema ya es como lo vemos en la situación presente, que se tratan no de extinciones, sino de extinciones masivas o en grande escala. Entonces entiendo que pues sí, todos estos cambios climáticos que abarcan grandes zonas, pues conllevan la extinción a escala de un montón de especies, y entonces, bueno, pues esto nos causa problemas tanto a nosotros como a las demás especies, porque si bien podemos hacer adaptaciones a nuestra cultura y en nuestra forma de vivir, cuando se dan estas extinciones masivas, no hay esta homeostasis, esta autorregulación de todo el ambiente, y pues las necesidades de adaptación son aún más drásticas, ¿no? También sé, por ejemplo, que con la extinción gradual de las especies, pues existe algo que se llama radiación adaptativa, y cuando una especie muere, a lo largo del tiempo otro organismo puede evolucionar para ocupar este nicho, este agujero que dejó esta especie. Pero pues sí, ¿no? O sea, el problema en sí es la extinción masiva de especies, y pues que esta adaptación, tanto de nosotros como de los demás animalitos dependientes, pues es como más drástico, ¿no? No sé si puedan corregir o complementar este comentario, estas observaciones. Bueno, con respecto a esto que nos comentabas, es muy importante aclarar que muchos de los animales no son como nosotros. No se adaptan muy fácilmente a cambios de temperatura, tal vez de 1 o 2 grados, como nosotros podríamos hacerlo poniéndonos un suéter o quitándonos la camisa y no sé, cosas así, ¿no? Ellos no tienen esos recursos. Entonces, muchos animales, sobre todo en vida silvestre, están acostumbrados a tener cierta cantidad de humedad, cierta cantidad de agua, cierta cantidad de temperatura. Y si alteras eso por muy poquito que seas, vas a hacer que tal vez no sé, ponle de 10 mariposas que tienes, solamente 8 se adaptaron. Y de esas 8 a 3 las cazaron. Entonces te queda 5 en lugar de 7. Y lo mismo va a pasar con las plantas, lo mismo va a pasar con mamíferos, con reptiles. Entonces, por muy minúsculo que sea el cambio en la naturaleza, va a afectar mucho a la fauna y a la flora, e incluso puede afectar a la misma geomorfología que hay en el espacio, pudiéndose secar un río, pudiéndose desviar el mismo río, pudiéndose desquebrajar una montaña. Eh, el- por eso hay que hacer tanto hincapié en que el cambio climático es algo muy grave, porque si bien solamente hemos aumentado unos muy pocos grados, esos muy pocos grados eh, no hacen no ayudan a que las especies se sigan adaptando a su entorno, y esto provoca pues que se vayan extinguiendo de poco en poco hasta ser de forma masiva, porque pues si una especie desaparece, va a destruir toda la cadena alimenticia que giraba alrededor de ella, pudiendo provocar igual que otra especie se extinga y haciendo lo mismo, y pues esto va siguiendo un ciclo hasta que pues
no quede nada, ¿no? Gracias. Disculpen, es que estoy viendo una información que nos enviaron de Virgilio Ortiz acerca del funcionamiento es por parte de la Universidad Autónoma de México en cuanto a, dice, y Donna habla acerca de la ayuda para las abejas. Me vino a la mente algo, jóvenes, a ver si ustedes conocen esta información. ¿Qué hay de la miel que ahora ya pudieron sacar de un laboratorio, la miel de abeja, que ya no necesita usarse ¿cómo se llama? La apicultura para poder producir miel, y esta tiene los mismos consistencia, de hecho le han agregado hasta otros sabores porque trae ciertos sabores de frutas, y esto lo leí no lo leí, vi un video, ahorita lo estaba leyendo, vi un video acerca de este laboratorio en el que ya pudieron químicamente o de manera química poder tener los elementos de la miel de abeja. Una, si es que ustedes saben de esto, y dos, si esto beneficia o ayuda. Pues yo ya casi me estoy contestando. ¿Qué podría ser de ayuda y qué no podría ser de ayuda a esto? Bueno, en este caso, la miel fabricada en laboratorio puede tener una consistencia similar, pero no va a tener la misma cantidad de nutrientes y de minerales, porque esos nutrientes y minerales son específicos para las abejas, pero pues también al momento de nosotros consumirla lo vamos a tener nosotros, ¿no? Aquí algo pues que va a sonar un poquito grotesco o extraño tal vez, va a ser que la miel es producto del vómito de las abejas. Van a consumir el néctar, lo van a procesar y lo van a regurgitar para darle un poquito más de proteínas, y de ahí mismo va a salir la jalea real y otros derivados como va a ser el propóleo o la cera de abeja. Entonces, pues tal vez pueda tener una misma consistencia y quizás un sabor parecido, pero no va a tener los nutrientes al igual que la miel de abeja común, ¿no? Igual puede ser enriquecida en calcio o en magnesio, en cosas así, pero pues va a haber algunas diferencias. Igual y puede ser hasta más beneficiosa la hecha en laboratorio, pero pues va a depender igual de cómo se ha fabricado. Y en el caso de que esta miel se llegara a vender, pues la apicultura bajaría y por ende zonas que antes eran polinizadas por estas mismas abejas puedan dejar de ser tan polinizadas como lo eran antes, porque pues las abejas ya no se van a utilizar, ya no van a andar, si tenían tres cajas de apicultura, tal vez ahorita nada más les quede una por las ventas que tienen. Entonces, esas abejas no van a cubrir lo que hacían el triple de esas mismas abejas. Entonces, aquí hay que tener muy claro por parte de la apicultura, si es apicultura responsable, porque igual no es lo mismo tener tu granja de apicultura a tener abejas clandestinas que produzcan una miel muy dulce, tal vez. Entonces, va a ser tenemos que ver en qué zonas de apicultura y qué, a ver, espera, bueno, vamos a tener claro que, pues, si se llega a vender bastante más la miel de laboratorio, la polinización que hacían estas abejas va a bajar, ¿no? Y pues sería un poquito más eso que nada.
Ok, gracias, gracias. No hay manos levantadas. Permítanme leer ¿cómo se llama? El chat. No, déjenme abrir aquí. Dice Gerardo Burguía, los apicultores en verdad pueden llegar a ser muy beneficiosos para el proceso de polinización y cuidados de las abejas, ya que además de generar empleos pueden ofrecer una buena calidad de vida para abejas y fomentar el conocimiento al respecto. Depende de muchos apicultores. Bueno, eso yo creo que nos une junto con lo que nos acabas de explicar. Y pues sí, debemos de tener mucho cuidado y amor hacia las abejas. ¿Alguien más que quiera participar? Si tiene alguna otra pregunta o comentario, por favor. Yo. Adelante, Alfredo. Okay. No, yo no abrí el micrófono, no sé si primero participo yo o quién abrió el micrófono. Fui yo, pero adelante. Está Alfredo. bien, sí. No hay problema. Bien, gracias. Siempre. Perdón. Bueno, voy a tomar la palabra. Nada más, como aclaración de todo esto, nada más es una aclaración. Las líneas de contacto que les compartimos son tanto para pues, poder dar asesoría dentro de su aprendizaje, si quieren montar su propio jardín polinizador y su hotel de polinizadores, como también se ven interesados, como también si se ven interesados tanto en el conocimiento y seguimiento de la instalación que vamos a hacer nosotros por Instituto Churubusco, para que puedan saber cómo es, pues, cómo funciona el montar el estudio del lugar junto con ese documento que se les compartió. Y bueno, también todo el mantenimiento, lo que conlleva y la observación, tanto de la convivencia de los animalitos en el espacio, como pues que no afecte a su espacio laboral, ¿no? Estos proyectos se hacen también pensando en que deben de adaptarse también al espacio humano, ¿no? No es, tal vez no sea lo mejor, a veces atraer muchas abejas en un espacio en donde conviven los humanos o en un lugar de estudio como lo es Instituto Churubusco, ¿no? Entonces, pues sí, las personas que se van interesadas en ver el seguimiento, en aprender un poquito más sobre cómo montar todo esto, pues pueden comunicarse a esos números. Alguien antes de Alfredo quería hablar porque no vi la mano levantada, pero parece que se había metido otro micrófono. Yo, hermano Bueno, Héctor. entonces, Hermano Virgilio Héctor. Ortiz, por favor, tu tiempo. Que no escucho. Sí, la hermana que está conectada con Está Galaxy apagado tu J8. micrófono, Virgilio, no te escuchamos. ¿Sí me escucha, hermano Héctor? Sí, es que alguien más quería hablar, por eso no hablé. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí. sí, hermana, sí se escucha bien. Ah, ok. Sí, nada más para agradecer esta información a estos muchachos. Muchas gracias. Pero sí me gustaría, creo que ya respondí, quería preguntarles acerca de si hay algún curso o algo para que a mí se me hace muy importante esto y para aprenderlo. Pero creo que ya Alfredo ya me dio la respuesta. Y pues nada más para agradecer.
Bueno, y también para mencionarles que en el archivo que les hicimos llegar por el chat se encuentra nuestra investigación completa acerca de este proyecto por si gusta revisarla posteriormente. Igual nos pueden hacer llegar comentarios y dudas a través de los contactos que les mostramos. Igual ahí mismo en el documento, pues va a haber un poquito de información de cómo va a estar planeada nuestro proyecto, que va a estar enfocado en colibríes y mariposas, que fue lo que más encontramos y lo más amigable que pudimos encontrar para un espacio pues de convivencia. Y igual va a haber jardines de polinizadores específicos para escarabajos, para mariposas, para avispas, para abejas, para murciélagos. Por si les interesa alguno, pues le pueden mandar mensaje a los contactos y con gusto los asesoramos. Sí, Héctor. Bueno, sí. Hola. Sí, ¿qué pasó? ¿Todos se cayeron o qué pasó? Adelante. No, al parecer alguien iba a hablar, ¿no? Ya había hablado Virgil, que fue el último, y compartieron ya sus correos y sus teléfonos jóvenes del grupo para que nos asesoremos con ellos para poner nuestros huertos y nuestros hoteles para las abejas. ¿Algo más? ¿Algún otro comentario, hermanos? Pues al parecer ya no hay más comentarios, ni preguntas, solamente aquí en el chat voy a leer dos comentarios que les están dejando. Dice Joana Maqueda: jóvenes, muchas gracias por su tiempo y el interés tan grande que tienen con la polinización. Ernesto Pelé dice muchas gracias. Aquí están respondiendo. Los jóvenes, gracias por escuchar. Antes de pasar el tiempo al hermano agrícola, ¿hay alguien más, hermanos, que desee comentar algo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Ok, si ya no es así, pues entonces le pasamos el tiempo al hermano agrícola Lozano. Adelante. Sí. Bueno, tengo una pregunta aquí de mi esposa para los muchachos. Jóvenes, me pregunta Dolores, si ¿qué función, si tienen alguna función las hormigas en la polinización? ¿Favorecen, son dañinas o no tienen ninguna injerencia en este proceso biológico? Bueno, también son polinizadoras, pero su grado de eficacia en cuanto a la polinización no es muy grande. Y
De hecho, pueden llegar a espantar algunas otras especies, como pueden ser los colibríes, que suelen también pelearse con las hormigas o incluso las mariposas, también suelen llegar a morir a mano de las hormigas. Pero hay que tener en claro que aquí las hormigas no efectúan tanto como plagas hasta llegar al punto de que hay hormigueros por todos lados. Mientras no sea así, van a cumplir una función de polinizadoras porque, pues, si bien su grado de eficacia no es grande, el número de hormigas, pues, es grande y van a tratar de compensar una cosa con otra. Entonces, pues, si bien no son los excelentes polinizadores como podían ser otras especies, pues tampoco hay que dejarlas de lado en cuanto a que sí ayudan a la polinización. Mm. Muy bien, muchas gracias, te agradezco mucho. Y agradece mi esposa. Muy No hay bien, de pues qué. muchas gracias, muchachos. Uriel, ¿hay algún otro comentario? ¿Algún otra cosa? Fuimos cerca de 30, les agradecemos. Si no, pues ya asignamos la última oración. ¿Hay algo más, mi querido Uriel? Me parece que no, solo, pues sí, de la invitación a participar de esta actividad en Instituto Churubusco. Eh, Instituto es un lugar principalmente dedicado para jóvenes y para su convivencia, ¿no? Entonces, si pueden invitar a algún otro joven a participar de este proyecto de estos conocimientos, pues sería perfecto que pudieran considerar su compañía. Nada más. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, el grupo Terra Polinizadores, muchas gracias. Muchas gracias, hermanos, amigos. Les comentamos que la próxima conferencia la va a sustentar nuestro amigo, el maestro Giocasa, sobre en el marco de la Semana de la Historia de la Iglesia en México. De una vez comentamos, avisamos, va a salir el cartel, él nos va a informar de los nuevos conocimientos y va a ahondar en algunas cosas ya que él ha planteado en sesiones anteriores. Muy bien, le paso el tiempo a Yacir para que termine, se asigne la última oración. Muchas gracias, Grupo Terra Polinizadores. Aquí tienen un espacio todos los miércoles a las 8 de la noche. Ahora les tocó ser invitados. Cada semana hay una conferencia y les agradecemos su asistencia. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. A ver, me dice aquí la señora Dolores que tiene una pregunta. A ver, permítame tantito. Una pregunta que me surgió ahorita. ¿Tiene que ver el problema de la polinización con la sequía que está habiendo? Eso va a afectar más puede influir un poco, pero el problema de la sequía ahorita en México es más debido al uso que se le está dando al agua y que no está cumpliendo el ciclo hidrológico como tal, sino que se está deteniendo en una sola parte y no está llegando otra vez a las nubes para que vuelva a llover. Pero puede influir un poquito en cuanto a la evapotranspiración que llegan a dar algunas plantas, que pues es el efecto de que podríamos decirlo así como que las plantas suden, igual los animales. No sé si se han dado cuenta que cuando hace mucho frío y soplamos sale como airecito, como un humito. Eso es la evapotranspiración, entonces eso es agua que
pues se va directamente a la atmósfera y que en cierto tiempo va a volver a caer. Entonces, la polinización no está tan metida en esta parte de la escasez de agua, pero sí tiene que ver un poquito, solamente muy ligeramente. Gracias. De nada. Bueno, gracias, muchas gracias. Sí, a ver, creo que levantó la mano Uriel. Alfredo, Pues tiene ya le paso el la tiempo mano y así levantada. para que ella tome las decisiones. Adelante. Adelante, hermano Alfredo. No. Bueno, creo que es lo último, ¿verdad? Sí, Uriel creo que levantó la mano. Sí. Adelante, Uriel, ¿vas a comentar algo? Sí, gracias. Sí, justo algo que me llama la atención de esta pregunta que nos compartía, se me fue, pero su esposa, hermano Dolores. Dolores, sí. Pues sí, es importante identificar pues los problemas específicos que propician una crisis, ¿no? Pero ciertamente pues todo aumenta el grado de cómo se exacerba esta misma crisis. Sé que hay un fenómeno que se llama fenómeno de desmonte, que es el incremento de temperaturas en las ciudades, en las zonas urbanas, por la falta, la escasez de áreas verdes o la buena distribución de las mismas. El hecho de que haya mucho pavimento, muchos edificios aglomerados y poca o mala distribución de estas áreas verdes, pues representa una diferencia en muchos casos de hasta de 10 grados en México entre las zonas pues bien distribuidas y las ciudades, ¿no? Me comentaban mis colegas de Ciencias de la Tierra que, bueno, todos estos jardines o plantitas depende del espacio y depende de cómo estén pues sí, sembradas, pues van a dar diferentes beneficios a la zona, ¿no? Por ejemplo, el hecho de poner pues plantitas en interiores puede ayudar a la disminución del calor en interiores. Pero bueno, ya serían cosas que debemos de consultar más con ellos para tener las correctas aplicaciones de cómo se llevan esas cosas a cabo. Pero bueno, pues sí, con el fenómeno del desmonte y estas islas de calor que propicia, se recomienda a veces tener jardines en los techos y por parte del gobierno, pues que haga una buena distribución de áreas verdes por las zonas que tienen muchos edificios aglomerados. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Uriel. Por aquí tiene levantada también la mano Jocelyn Pérez. Sí, solo era para hacer igual un comentario respecto a lo que nos decía Uriel, que igual si quieren como alguna recomendación para las plantas de interiores que dan más oxígeno, o lo que comentaba Uriel de las azoteas, bueno, lo que nos decía se llaman azoteas verdes, que ayudan mucho a disminuir el calor de las casas y pues ayuda en cuestión del oxígeno. Igual si quieren nos pueden mandar mensaje como para asesorarlos un poco respecto a eso.
Muy bien, muchas gracias. Este tema es bastante interesante, hermanos, porque mucho se nos habla en cuanto a nuestros huertos, en cuanto a nuestra autosuficiencia, y precisamente pues esto nos ayuda bastante a nosotros y al ambiente y pues a este cambio climático que pues está pasando en todo el mundo. Muchas gracias, jóvenes. Muy bien, pues si no hay ningún otro comentario, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a pasar a la oración final, ¿está bien? Muy bien, ¿podría despedirnos en oración la hermana Soco? ¿Está la hermana Soco disponible por aquí? Así está bien, hermana, muchas gracias. Adelante, hermana, gracias. Sí, gracias. Nuestro amado Padre Celestial, gracias